Muy bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener y bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias de la Maestría de Gestión en Salud. Como ustedes saben, ya desde el año 2020 realizamos ciclos de conferencias sobre temas de actualidad. En este caso, vamos a comenzar o vamos a nuevamente inaugurar este ciclo de conferencias con un tema muy importante y de actualidad, que es la COVID-19, la tercera ola, retos y desafíos, ¿no? El tema está a cargo del doctor Manuel Loaiza Larico. El doctor Loaiza es médico epidemiólogo, egresado del programa de entrenamiento en epidemiología de campo del Ministerio de Salud, doctor y magíster en salud pública y egresado del doctorado en salud pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con diversos cursos de capacitación y entrenamiento en salud pública, epidemiología, gerencia de servicios de salud, planificación, monitoreo, evaluación y gestión de riesgos en desastres. Ha sido ex becario de la Universidad Johns Hopkins y del Programa de Líderes de Salud Internacional de la OPS-OMS. Tiene experiencia de más de 15 años en su ejercicio profesional y consultor en diferentes organismos de cooperación. Ha realizado diferentes trabajos sobre políticas públicas y en monitoreo y evaluación de actividades desarrolladas, así como de gerencia y dirección de programas sociales y de salud. Entonces, dejo con ustedes para la exposición sobre COVID-19, la tercera ola, retos y desafíos, al doctor Manuel Loaiza Larico. Adelante, doctor Manuel Loaiza. Gracias, Claudia. Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy sobre COVID-19. Voy a poder compartir la pantalla. Muy bien, vamos a hablar sobre la tercera ola de COVID en el Perú, algunos retos y el tema de las variantes que han estado ingresando. Como ustedes saben, ya lo presentamos en alguna vez, el impacto del COVID-19 en el mundo tiene que ver con dos aspectos importantes, que es la transmisibilidad y la gravedad de la enfermedad. La transmisibilidad es la forma como el virus tiene la capacidad de seguir transmitiendo de persona a persona y que tiene que ver justamente con lo que hablábamos, ¿no? El espacio 1.5 metros, la barrera comunicacional o la barrera respiratoria, que es lo que usamos la mascarilla para evitar poder contagiarnos, el tema de un contexto que son los aforos, ¿no? De esa manera es la forma como se evita la transmisibilidad. Y la otra forma es la gravedad, es decir, las personas que están enfermas, algunas personas, de acuerdo a su inmunidad, como es una enfermedad viral, no hay tratamiento antibiótico, sino depende de la respuesta inmune, por lo cual el huésped responde adecuadamente, se recupera o es asintomático, o tiene como signo de alarma, o va directamente a la UCI, como ha habido muchos casos, y en estos pacientes tienen sobre todo factores agregados, factores de riesgo, ¿no? Como dijimos, enfermedades crónicas, y que al final conllevan a que el paciente pueda fallecer incrementando la letalidad. Entonces, estos dos conceptos son básicos porque esto genera el impacto en el hospital, es decir, a mayor transmisión hay más casos. Y tenemos un triángulo o una pirámide de lo que son la severidad de casos, donde dice que del total de casos, 5% de casos son graves. Es decir, de cada 100, 5 casos van a necesitar UCI. Entonces imaginen, si de 100 hay 5, de 1000 hay 50, de 10.000 hay 500. Entonces con 500 camas UCI, que se llenaron en tan poco tiempo, prácticamente en un día, estamos colapsando todos los servicios de UCI de unos hospitales. Entonces lo que tenemos que hacer es que esta enfermedad no sea tan rápida, ni la transmisión tan rápida, porque si no habría muchos casos y la gente que fallecería en sus casas, fallecería en las calles, en las emergencias, como pasó en varios países
como en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que estaban falleciendo en la calle o en las emergencias, debido a que no había esta capacidad de respuesta. Entonces, esta transmisión tiene que ver con una de las capacidades de lo que es el virus. El virus tiene una capacidad de contagiar que tiene una fórmula epidemiológica, se llama número reproductivo básico, o lo conocen como R0, que es la capacidad de una persona enferma que esté en roja, puede contagiar a personas que son susceptibles, quiere decir, personas que nunca han tenido la enfermedad. Esta es una enfermedad emergente, nueva, es decir, en el mundo nadie está enfermo con COVID, todos somos susceptibles de estar enfermos. Entonces, la capacidad del coronavirus es de afectar a 1.4, 2.5, era, digamos, la variante inicial, ¿no? La variante que comenzó en Wuhan. Pero si comparamos con otras patologías, como el sarampión, por ejemplo, una persona con sarampión puede contagiar a 12 a 18 personas susceptibles, la influenza de 1 a 4, la papera de 4 a 7 y el ébola de 1 a 2. Es decir, el sarampión sigue siendo la patología más transmisible de todas hasta ahora. Y se dice de que ¿aló? Ahora sí. Y se dice que dentro de las capacidades que tiene la nueva variante Omicron, ha mejorado su capacidad de transmisibilidad, es decir, ha mejorado la recepción de esa partícula que dentro del virus está, la partícula Spike o S, es la partícula que tiene la capacidad de adherirse a la célula respiratoria y tener mayor capacidad de ingresar y hacer la reproducción en el cuerpo. Por eso cuando iniciamos las primeras respuestas en el tema de COVID, lo que se quería es que no pase esto. Ven en esta gráfica una curva espigada, ¿no es cierto? Y luego una curva plana. Si no hubiéramos hecho nada, esto hubiera pasado. Una curva de casos, más gente se enferma, y como le decía, cuando hay mucha más gente que se enferma, ese 5% se va a UCI. Entonces, es un colapso completo de los servicios de salud, por lo cual lo que son medidas de mitigación para que los casos se den dando paralelamente, paulatinamente, dando respuesta que se haga más UCI, más recursos, más camas, y el impacto sea achatado, ¿no? Sea una respuesta achatada. Por eso planteamos hacer del inicio lo que es la vigilancia epidemiológica activa, la detección temprana de casos, ¿no? Ir mapeando dónde estaban los casos, ¿para qué? Para aislarlos, para ponerlos en cuarentena, y así evitar que siga la transmisión. Manejando los casos, tratando de informar cómo iban dándose estos casos de toda la severidad, la prevención de la propagación en los aforos, en lugares públicos como escuelas, universidades, mercados, y compartir la información. Entonces había que ver el incremento en la mortalidad hospitalaria, la mortalidad fuera de servicios y la atención, ¿no es cierto? Para ir comparando e informando lo que estaba pasando. Eso fue una de las primeras respuestas que se hicieron, y una de ellas fue justamente la cuarentena, ¿no? Que se hizo una propuesta para iniciar este cierre, que eran inicialmente de 25 a 30 días, y luego ir recuperando, pero ya después se amplió mucho más tiempo. Actualmente tenemos hasta el 17 de enero de este año, según el Centro Nacional de Epidemiología. Tenemos nosotros acá varios casos. Total de muestras que se han hecho en el país, se han muestrado más de 23,000 personas muestreadas, de las cuales están positivas 2.663.000, es decir, una positividad de 11.4, digamos, del total acumulado de todo el año, ¿no? De los años que vienen de pandemia. Pero cuando hacemos ya un poco la diferenciación actual, por ejemplo, cuando vemos en este mapa la positividad del 6 al 12 de enero de este año, se dan cuenta que en cada región hay diferentes características, ¿no? Y ahí la intensidad del rojo es más en algunas. Por ejemplo, en Cusco, la positividad es 25.8, es decir, de cada 100, 25 son positivos. Y esto es alarmante porque se denota que hay una mayor transmisión en Cusco, en Tacna, en Ayacucho, en San Martín, ¿no? En la costa también ha habido la transmisión, pero sigue siendo menos intensa, debido a que esto ha ocurrido. Recuerden que en el sur
no ha habido tanta transmisión en las primeras fases, ¿no? Entonces hay muchas personas susceptibles que se han quedado o no se están vacunando. Donde las coberturas son bajas, hay justamente este incremento mayor de casos. Entonces, los incrementos se van dando y la positividad han ido, miren cómo tiene Lima, 20.3%, Callao 22.5%. Entonces, la positividad estaba la general está en 11, pero cuando ya vemos por semana, había un incremento notable de la positividad de casos en las diferentes partes del país, pero hay lugares que tienen mucha mayor positividad comparadas con otras que no la tienen. Ahora, si vemos la tendencia, no vemos la primera ola, la segunda ola, y esta ya no es una ola, ¿no? Este sería un tsunami, ¿no? Como le ocurrió con la isla, con el volcán Tonga. Miren la diferencia, prácticamente son 2.5 veces más de casos en un día. En un día hemos tenido casi 31.000 casos, que ha sido el pico más alto que hemos podido tener. Esto ya es súper alarmante por los casos que se han presentado a nivel de país. Si vemos acá los picos, ¿no? Vemos la primera, segunda ola, y todo ya comenzó a partir de diciembre, enero, y prácticamente en fin de año comenzó la tercera ola, ¿no? Y esto ya se veía ahí por el tema de las fiestas navideñas, desde inicio de diciembre, las personas ya estaban andando sin protección o pensando que la vacuna ya colocarse era suficiente para no enfermarse, ya no usaban las medidas correspondientes de protección, los aforos se incrementaron, no se respetaban los espacios y entre otras cosas que hemos visto por televisión y también por redes sociales. Si vemos las tasas de ataque de COVID-19 acumulada, miren, esta es la tasa normal que tenemos por semanas epidemiológicas. Se ve claramente cómo la enfermedad ya ataca a más personas, prácticamente a 10 por cada 100. Y si vemos en la acumulada, esta se incrementó notoriamente en las últimas 4 semanas epidemiológicas. Es decir, mayor cantidad de la población está siendo afectada por el virus SARS-CoV-2. Si vemos a nivel de las regiones de centro, norte, oriente y sur, encontramos que una característica importante es que la del sur es la que más ha tenido más cantidad de casos. Como le decía, es la donde ahorita hay más susceptibles, por eso que hay más casos que se dan a diferencia del oriente. ¿Se acuerdan que el oriente tuvo muchos casos al inicio? Cuando fueron los primeros casos, el oriente tuvo más casos. Entonces, esto ya están, digamos, más sensibilizados y por lo tanto hay menos personas que están expuestas y posiblemente tengan mayor resistencia, más tienen también el tema de la vacunación. Si vemos por tasa de ataque acumulada por departamentos, el promedio 3.39, el 2020-2021 está en 3.95. Hay departamentos que por la población pequeña que tienen mayor cantidad de casos, ¿no? Si dividimos casos de población, entonces un poco que ahí tenemos a Moquegua, a Madre de Dios, Callao, Arequipa, Purima, que son los principales. Dentro de los casos positivos, es importante recalcar que tenemos, por ejemplo, por etapas de vida, es importante ver que la mayor porcentaje de casos está en los adultos, que acumulan casi 56% de los casos, ¿no? Y la mayor tasa de ataque corresponde a los adultos y adultos mayores. Lo que vamos a ver ahora es que dentro de estas etapas, como está acá, se ha visto de que, a diferencia de las pirámides anteriores, por ejemplo, que los cuadros eran mucho más adultos y ancianos y adultos, se dan cuenta que la cantidad de casos ha ido bajando, ¿no es cierto? Está bajando ¿hacia dónde? Hacia población adulta más joven y jóvenes, donde se han incrementado los casos, porque justo son estos grupos que se han demorado en la vacunación. Los últimos grupos en vacunar son los más susceptibles que han ido quedando y se han ido contagiando. Además, dando cuenta las actitudes que han tenido muchos de los jóvenes en seguir y en los restaurantes, en seguir en reuniones de forma permanente, y es casi imposible en las reuniones dejarse sacar la mascarilla para beber algo o comer, y ahí es donde comienzan los contagios. Si bien es cierto, tienen mayor capacidad de respuesta, pero ellos son los que consiguen llevando la transmisión en la casa y pueden seguir enfermando a otras personas de la casa que ya han tenido y pueden reinfectarse nuevamente con COVID-19 y siendo complicadas en estas personas. Una de las cosas interesantes que ha pasado es que, a diferencia de las primeras olas donde había más muertes, en la segunda ola había más muertes y fallecimientos en el Perú. Se dan cuenta, miren, las últimas semanas epidemiológicas de la semana 2021
y ya comenzando 2022, ¿no? Están acá los meses prácticamente, las muertes han ido disminuyendo. Y acá con mucha más razón, acá están por meses y acá están por semanas. Y se dan cuenta que a pesar de que ha incrementado los casos, las muertes han ocurrido, sí, pero no en la magnitud que debería ocurrir, porque si tenemos 31.000 muertes, debemos tener por lo menos más muertes, es decir, un pico más alto, pero no ha ocurrido esto. Y esto se debe específicamente al poder de la campaña de vacunación, ¿no? La vacuna lo que hace es proteger contra la severidad de la enfermedad. No va a evitar que te enfermes, pero sí evitar que tengas una respuesta más rápida, logrando recuperarte en corto tiempo. Por supuesto que hay personas que a pesar que tienen vacunas se van a enfermar y pueden morir, claro, porque tienes factor de riesgo, tienes obesidad, diabetes, hipertensión, y está descontrolada por más que te vacunes, igual te puedes enfermar de esa y otra asociación. Entonces, el tema es que también tienes que estar vacunado, pero también seguir con el tratamiento médico de alguna patología de fondo. Pero el impacto ha sido bastante alentador. Entonces, la única forma es llegar a la vacunación del rebaño del 85% para que esta curva sea así, haciendo así, la mínima posible. En cuanto a las muertes, lo que se está comenzando a trabajar y desde el año pasado es actualizar todo tipo de muertes por criterios del Sistema Nacional de Funciones, por fecha epidemiológica, criterio clínico, epidemiológico radiológico, serológico, de manera que se tiene toda la cantidad de muertos y así que actualizamos. ¿Se acuerdan que había como, creo, 90.000, después pasó a 180.000 muertos, ¿no es cierto? Claro, porque se actualizó todas las bases de datos y realmente se vio todas las formas de mortalidad por COVID. Y tenemos, por ejemplo, 41 muertes por COVID al 17 de enero y han ido limitándose. En total tenemos en el país 203.000 muertes por COVID-19. Y si vemos algunos lugares, por ejemplo, la mortalidad al 17 de enero, ¿cómo está el norte? La curva sigue siendo plana, Lima y Callao plana, Oriente mucho menos, centro, ¿no? Y esta que está acá, que no, que es, y este es Lima y Callao, ¿no? Y sur, perdón. Entonces se dan cuenta, el impacto ha sido importante. La vacunación hemos logrado en corto tiempo poder recuperar un espacio que habíamos perdido. Y eso ha sido importante porque hay regiones que ya están por encima del 80% de la vacunación, según la página del REUNIS, del Sistema Estadística Informática del Ministerio de Salud. En cuanto a la tasa de mortalidad nacional y regional, Perú tiene 64,24.2 y tenemos Callao, Ica, Lima Metropolitana, Moquegua, Lima, Región y Lambayeque, que son los lugares con mayor tasa de mortalidad que ha habido durante toda esta pandemia, ¿no? Ahora, una cosa interesante es ver estas curvas por grupos de edad, ¿no? Bien, la más grande ha sido la curva de 80 más años, son los más afectados y siguen siendo los más afectados hasta la fecha. Sí, seguida por las 70 a 79 años y luego por las 60 a 79 años. Entonces, hay una relación directa con la edad, ¿no? O sea, a mayor edad hay mayores complicaciones y hay que estar en tratamiento continuo para poder lograr que estos pacientes, sobre todo temas de desnutrición y enfermedades de fondo, que son las que el COVID descompensa y la transforma en una enfermedad sistémica y sobre todo que las puede llevar a la muerte. Si comparamos la letalidad es un indicador epidemiológico que mide de los enfermos cuántos se mueren. Entonces, cuando es más letal es cuando más enfermos se van a morir. Y si comparamos del total de la primera ola, la segunda ola y la tercera ola, ¿no? En la primera ola tiene 8,84, es decir, murieron 8 personas de cada 100, 8. En la segunda ola, 9 de cada 100. Y en la tercera ola, 1 de cada 100. Es decir, realmente el efecto de la vacunación, como lo repito, ha sido importante, aparte también algunas campañas de mitigar estos efectos en la población. Si vemos acá las tasas de defunciones confirmadas según lugar geográfico, costa, sierra y selva, la sierra, como les comenté, ha tenido la más cantidad de casos en las últimas 2 olas porque esta se iba expandiendo. Recuerden que la presencia de casos tiene también que ver con el seguimiento económico, ¿no es cierto? Las grandes ciudades donde se compran y se van llevando las cosas hacia las capitales de provincia, luego los distritos y luego los caseríos. Entonces, la pandemia tiene una trayectoria económica y una ruta social de comercio que hay entre los pueblos y se van contaminando poco a poco y lentamente hasta llegar a completar y buscar más susceptibles. El virus quiere buscar
personas que se puedan enfermar para poder sobrevivir. Seguido de la costa, y finalmente que la selva comenzó con picos y después ya se ha ido regularizando. En cuanto a lo que es urbano-rural, netamente esta es una enfermedad urbana al inicio, pero prácticamente ya hemos en tantos casos que estamos casi igual como la parte rural, ¿no? Igual siempre en la parte urbana hay mayor cantidad, sobre todo por el hacinamiento que se tiene dentro de la densidad poblacional en los distritos, que son mucho más, hay más cantidad de personas. Hay un dato importante que se mide lo que es el exceso de mortalidad comparada. Si ven en esta gráfica, ven una curva que está de color plomo. Esos son los casos de muerte, el límite superior e inferior que había de mortalidad el año 2019. Es decir, es lo histórico, es lo que siempre debemos tener entre 2.500 muertes, 2.800 y 1.900, son los que siempre había, pero a partir de mayo, desde abril, cuando comienza la pandemia, todo lo que está acá es el exceso de muerte que ha habido. O sea, ha habido más muerte y hasta ahora no hemos llegado al promedio histórico que teníamos de los años pasados. ¿Se debe a todo a COVID? Posiblemente sí, pero hay otras enfermedades también que han aparecido, como diabetes, hipertensión, y que son la causa final, ¿no? O sea, la causa concomitante, si bien cierto es el COVID, pero la muerte final es otra enfermedad de fondo, que a veces el certificado médico, es a veces complejo el certificado médico también llenar la causa básica, intermedia y final, y si no se llena bien, los diagnósticos a veces son equivocados. Pero igual hay incrementos, la segunda ola fue mucho más fuerte, y se dan cuenta, en la tercera ola también hay un incremento. Entonces hay departamentos que están por encima de lo que deberían tener. Todos los que están en rojo en este mapa son los que tienen distritos que están por encima de las muertes históricas. Es decir, nos permite igualmente ir vigilando de forma indirecta la mortalidad asociada a COVID-19. ¿No? Acá se ve más claramente, a la semana 2 hay algunos distritos que están mapeados, hay datos en el CS que dicen los lugares, dónde están estos distritos y que habría que hacer vigilancia sobre todo, de que hay que ver oferta de servicios, hay que ver si tienen respuesta oportuna, la capacidad de detección, entre otras cosas. Este es, por ejemplo, el Lima metropolitana, ¿no es cierto? La cantidad de muertes que hubo, este fue por COVID-19, y teníamos casi 939, ahora hemos llegado a 1.207 muertes, pero igual es un incremento que hay por la cantidad, pero sigue siendo todavía bastante limitada en comparación con lo que tuvimos en la segunda ola, ¿no? Que fue mucho más alarmante. Si vemos ya por direzas, estamos viendo por DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, la mortalidad se ha visto limitada. Entonces es importante acá para seguir trabajando con los temas de riesgos comunicacionales, ¿no? Que son importantes, prevención, vacunación y detección temprana. Es decir, si estás con sintomatología, recuerden que las pruebas que se hacen no son inmediatas, tienes que esperar entre 4 o 5 días para ver la positividad, y luego si estás positivo, basta que una persona esté positiva en la casa, y si los demás tienen síntomas, es posible que los demás, por nexo epidemiológico, también tengan COVID. Entonces lo importante es aislarse los 10 días que están correspondiendo, y con eso ya evitar seguir contagiando a las demás personas que están sanas. Si vemos ya algunos lugares, por ejemplo, para ver cómo están las situaciones, miren cómo está Arequipa, una ola, segunda ola, y el tsunami también, ¿no? Se han presentado 138.000 casos, de 1.150.000 tamizadas, la positividad es 8.4, los distritos más afectados son Arequipa, Cerro Colorado, Yanaguara, Caima, Pocompata, que son distritos que son aledaños, ¿no? Aledaños que están a la zona de la ciudad. En el caso de la área metropolitana, tenemos 10 millones de personas muestreadas como positivas, 10.2. Los más afectados, ¿cuáles son? San Juan de Lurigancho, Lima, San Martín de Porres, Coma, Sate, Villa Salvador, San Juan de Miraflores, ¿no? Villa María del Triunfo, Los Olivos. Es decir, ya donde vas a encontrar personas sintomáticas, ya no hay prácticamente un lugar específico, pero acá hay más cantidad de casos que se van dando, y los escuchas, ¿no? Porque la mayoría está ahorita con problemas de resfrío, con tos seca, picazón de garganta, fiebre 2 o 3 días,
En los cuadros que son similares, ¿no? Encuentras a veces en los edificios tosiendo uno, dos, tres personas en cada departamento, y es parte del proceso que se está dando. En Piura, por ejemplo, es uno de los departamentos que vienen que prácticamente casi todo el departamento ha tenido casos, ¿no? Más de 101 casos por provincia, en el caso de Piura. Igual se han presentado bastantes casos. Ellos comenzaron, ¿no? Fueron los que iniciaron en diciembre el incremento de casos, en la quincena de diciembre más o menos. Y han ido igual aumentando y tenemos acá positividad 15.3 y la región Piura presenta 721,000 personas muestreadas, ¿no? De las cuales 110 han sido confirmadas con COVID-19. San Martín también, a diferencia de las otras, este tiene una ola, segunda ola, y el pico, la tercera ola es casi igual que la segunda. No ha habido un tsunami como en los otros departamentos. Hay que ver acá si están incrementando o es que recién está apareciendo los casos y van a ir registrándose. De los 287,000 muestreados, hay 52,723 casos confirmados, con 18.3% de positividad. Los lugares afectados: Tarapoto, Moyobamba, Morales, Bellavista, que son ciudades de bastante tránsito en San Martín. ¿Y cómo explicamos esto del tema de las variantes, ¿no? O sea, hay a veces una confusión cuando hablamos de cepas o variantes. Entonces es importante esto conocer. Los virus, todos los virus que aparecen van cambiando en el tiempo. Es normal que los virus evolucionen con el tiempo. Una mutación es un cambio real en la secuencia genética, es decir, una cepa es un virus. Cuando yo hablo de otra cepa, sería otro virus. Entonces, el virus puede ser diferentes virus. Una cepa de un virus puede cambiar. ¿Y por qué cambia su mutación? Porque recuerden que el virus, para seguir creciendo, seguir multiplicándose, ¿cómo hace? Ingresa a la célula del huésped del humano y tiene su material genético, el ARN lo inyecta dentro de la célula respiratoria. ¿Y qué le dice? Fabrícame mis componentes. Quiero que me hagas mis partes. Entonces la célula se ve obligada a crear las partes del virus y luego la ensambla. Y con el ensambla sale el virus, pero en cada ensamble que va saliendo, el virus también tiene componente genético humano de la persona que está afectando. En ese transcurso, como no es una réplica porque entran, imagínense, cantidad de viriones que ingresan a la célula y la cantidad que se replica es inmensa. Entonces, cuando hay un brote de 30,000 personas en un día, es tanta la replicación que el virus es tan inteligente que comienza a captar partes del genoma del humano y comienza a mejorar su capacidad de susceptibilidad para contagiar, de transmisión. Entonces, ocurren mutaciones. Y son mutaciones de lesiones de algunas partículas que se van ensamblando y generan nuevas variantes. Es decir, cuando hay más brotes, posiblemente se cree otra variante. Es posiblemente que después de Omicron, después de todo lo que está pasando, hay otra variante que va a ser más todavía transmisible, porque hay tanta replicación viral que va a haber una mutación que va a cambiar. Entonces, esta variante es la que cambia del original. Las mutaciones pueden aumentar la transmisibilidad, como ha ocurrido, ¿no? Como la Delta, como el Ómicron que hemos ido viendo, y tiene que ver con la gravedad o influir en la eficacia de las pruebas diagnósticas, tratamientos y las vacunas, porque recuerden que las vacunas se hacen para una cantidad de tipo de variantes y luego cuando aparecen otras, tenemos que esperar que esas nuevas variantes ingresen nuevamente al laboratorio para crear anticuerpos. Por lo tanto, posiblemente las vacunas sean ahora estacionales para cumplir y cubrir las nuevas variantes que van apareciendo en estos momentos. Las nuevas variantes que aparecieron comenzaron en Dinamarca, en Reino Unido, en Sudáfrica, ¿se acuerdan? Y todas tienen que ver con, este es el famoso virus, y tiene que ver con esta partícula, ¿no? La proteína spike, la espícula, la S, es la que realmente tiene la capacidad de adherirse. Y esta es la que ha ido variando, o sea, la mutación está en esta partícula, en que hace mutaciones a nivel genético y hace que cuando vaya una célula respiratoria se pegue mucho más rápido que lo que hacía. Entonces por eso que la respuesta de las vacunas está dado a este tipo, ¿no? A evitar que esto ocurra y que no se pegue tan rápidamente. Entonces, hay unas definiciones claves que mucho se usa, a veces hay confusión en cuanto a lo que es mutación. Mutación se refiere a un cambio único del genoma del virus, código genético,
las mutaciones ocurren con gran frecuencia, pero solo a veces cambian las características del virus. Cuando cambia la característica del virus, se convierte en otra cepa, pero cuando sigue siendo igual, pero con mayor transmisión, es una mutación. Ahora, también se habla del linaje. El linaje es un grupo de virus estrechamente relacionados con un ancestro en común. El SARS-CoV tiene muchos linajes, todos causan el COVID-19. Es decir, hay, por ejemplo, un linaje chino, ¿no es cierto? Pues el linaje chino contagió a uno italiano, entonces el italiano busca otro como otro árbol, entonces hay dos árboles, el árbol italiano y el árbol chino, y de ahí comienzan a transmitir. Entonces esto hace que haya un seguimiento genético de los países que tienen mayor cantidad de casos. Por eso al comienzo hablábamos, el linaje sudafricano, el linaje Reino Unido, ¿no? Y la variante es un genoma viral, código genético que puede incluir uno o más mutaciones. En algunos casos, un grupo de variantes con cambios genéticos similares puede ser designado por la organización como variante de preocupación o variante de interés. Entonces, lo que ha hecho la OMS es decir, bueno, en vez de hablar de países, vamos a hablar de variante de preocupación, que es la que realmente generan un daño de la enfermedad mucho más severa, y la de interés, que es el seguimiento, que pueden aparecer, pero que no son tan complicadas. Entonces, cuando hablamos de esto del árbol filogenético, no, hablamos, este es China, ¿no? Este, digamos, es el pionero. Pero estos han ido dando el genoma original del primer virus. Han aparecido, por ejemplo, en México, han aparecido en Asia, en Estados Unidos, ¿no? En México y así. Entonces, cada uno de estos árboles filogenéticos van generando propios espacios. Perú también, ¿se acuerdan? Tenían la cepa peruana que decían, ¿no es cierto? La delta, no, la otra cepa, la alfa, que tiene que ver también con el tema de el incremento de los casos que hubo en Perú, también generó una nueva variante. Entonces, se comenzó a los países estigmatizarlos, ¿no? En tal país hay cepas, ¿no? Que no ingresen. Entonces, para evitar eso, hizo algunos cambios. Entonces, estas mutaciones que están apareciendo tienen que ver netamente con la base de adenina, citosina, uracilotiamina, que son dentro de las bases del ARN, y que estos cambios que van ocurriendo dentro de la proteína ORF1 del SARS-CoV-2 hace que esa pequeña diferencia la vuelva más transmisible, más rápido de infectar, y por lo tanto el virus tiene mayor capacidad de sobrevivencia en el tiempo. Entonces, estas secuencias que hacemos se llama secuenciamiento genético, por lo cual los laboratorios tienen que hacerlo de forma regular. Y hay una plataforma llamada NextStrain, donde todos los países registran estos secuenciamientos y van identificando de dónde son para comparar si esta persona que se enfermó no estaba acá, esta ha venido enfermo de España, por ejemplo, ¿no? O esta persona ha venido enferma de Brasil. Entonces yo puedo determinar con exactitud si es que este virus es un virus que se ha transmitido aquí o una persona que ha venido de fuera y lo ha transmitido. Entonces voy viendo el secuenciamiento y seguimiento genético de dónde provienen estas enfermedades. Ahora, entonces, ¿qué son y cómo aparecen los variantes? Si hay un número elevado de casos, aumenta el riesgo de mutaciones, ¿no es cierto? Cuanto más se propaga el virus, más posibilidades tiene de mutar. Hasta el momento ya se han visto miles de pequeñas modificaciones, la mayoría con mínimas consecuencias. O sea, mientras más casos hay, más mutaciones van a haber. ¿Cómo son estas mutaciones? El virus muta de manera que le permite sobrevivir y reproducirse. Estas variantes pueden convertirse en el tipo dominante, porque es la que va a tener mayor capacidad y va desplazando las otras. A medida que el virus se propaga, ocurren leves cambios o mutaciones que son imperceptibles pero importantes para el virus para poder sobrevivir. Algunas importantes que hablamos era justamente la proteína espiga S y tiene que ver con estos nombres, en particular la alfa, conocida como B11.7, que tiene un complejo en la N501I, la variante beta en Sudáfrica, que tiene el mismo más el E484K, igual que la gamma P1, y la delta, que se le agregó el P68-1R y el L45-2R. ¿Esto qué tiene que ver? Justamente con algunas capacidades, por ejemplo, la mutación 501 contribuye a que el virus se propague más rápidamente, tiene mayor propagación de la capacidad en el cuerpo. La 484K, ¿no es cierto?, afecta la respuesta de anticuerpos, es decir, limita que los anticuerpos generen suficiente cantidad para que el virus siga generándose.
Y las otras dos últimas, la delta, a que se propague más fácilmente. O sea, es mucho más rápida la propagación de acuerdo a estas características que ha adquirido ese componente del espiga de esta nueva variante. Entonces las vacunas tienen que adaptarse a estos cambios de variantes, tienen que ir haciendo producciones, digamos, estacionales que van a permitir hasta un momento determinado que tengamos vacunas que van a cubrir las nuevas variantes para lograr realmente que ya la transmisión vaya disminuyendo. Entonces, el monitoreo se hace a través de la iniciativa del intercambio de datos sobre la gripe aviar, que se llama GISAID, es una base mundial que todo se trabaja en el marco de influenza, y lo que se evalúa es la transmisibilidad del virus, cómo se va transmitiendo, cuál es la gravedad en los países, y la eficacia de las pruebas diagnósticas, ¿no? Cómo están las pruebas de antígeno, molecular, otras pruebas que son importantes para el tratamientos y vacunas. Entonces, este grupo de trabajo está enfocado en reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica, detectar los casos por grupo de edad, por sexo, por lugar, por región, para ir viendo cómo se dan la secuencia y la transmisión, establecer la capacidad de secuenciamiento genético, ¿no? Así, ¿qué está circulando ahorita? ¿Es delta, gamma, qué omicron? ¿Qué circula? Para saber y más o menos orientar a los clínicos sobre los cuadros clínicos que se dan. Y proporcionar acceso a los servicios internacionales de secuenciación, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan acceso a la creación de nuevas vacunas o nuevos procesamientos para poder mejorar. Ya lo dijimos acá, hay algunas cosas que hablan con mutación, es normal que el virus mute, incertidumbre, dado que la situación evoluciona de forma rápida, es importante comunicar, hay que empoderar a las personas y reforzar la importancia de mantener las medidas preventivas, hay que evitar la estigmatización, ¿no? De evitar nombres de lugares para decir que esa persona, ese lugar tiene el virus, y comunicación de información a grupos de exteriores específicos. Es decir, lo que tiene que mejorar es la comunicación de riesgo. Informar de forma más clara, más precisa, y de repente teniendo un enfoque más territorial, porque cada departamento tiene ciertas características idiosincráticas que pueden aprovecharse en los espacios comunicacionales que van a permitir una mejor atención y evitar los fake news que existen sobre las vacunas u otras sobre medicamentos, ¿no? Para evitar este tema de estigmatización, ¿qué hizo la OMS? Rebautizó las variantes de COVID, ¿no? Y usó el alfabeto griego. El alfa, el beta, el i, el gamma, epsilon, zeta, ¿no? Teta, iota y así. Fueron dando, ¿se acuerdan la apariencia? Ya no decían que era de Brasil, o de la India, o de Sudáfrica, sino ya le dan un valor a este alfabeto griego. Entonces, estas variantes, ¿cómo se agrupan? Variantes de interés, o conocidas como B o I, son variantes con marcadores genéticos específicos a los que se asocia cambios en la unión al receptor. Entonces, hay una menor respuesta de neutralización del cuerpo, anticuerpos, lo que permite que la enfermedad se lleve más rápido, ¿no es cierto? Entonces, esto hace de que el aumento de casos pueda darse en clústeres o conglomerados, es decir, donde hay un caso, alrededor se van a agrupar. Entonces, hay un seguimiento de casos que llaman los famosos puntos calientes, ¿no? Que son los mapas donde aparecen puntos rojitos, donde hay casos, por ejemplo, en los mercados, en los supermercados, en los condominios, donde la gente está más cerca, se van a contagiar, entonces hay un aumento. Esta variante sí es importante para la salud pública porque produce una expansión y puede generar gravedad. Entonces tenemos a la de interés, lambda y mu. Y la de preocupación son las que realmente ya son las que están más graves, ¿no? Las que nos llevan a una complicación de casos más graves, de enfermedad, de muerte, es la severidad de los casos que se tiene. Entonces, esto origina que hay variantes que sí son súper más complicadas, y tenemos acá a la alfa, la beta, la gamma, la delta y a la omicron, que ha aparecido recién, y es la que está predominando en los países, ¿no? Por la capacidad que tiene de transmisibilidad. Ahora, esta nueva variante Omicron, a diferencia de las otras, es importante porque la proteína de pico ayuda al virus a penetrar la célula, es decir, tiene mayor capacidad de penetración. La nueva variante tiene 32 mutaciones en la proteína pico. La delta solo tenía 16. Es decir, ha duplicado la capacidad de mutaciones, ¿no es cierto? Ha sido más eficiente. Y la nueva variante contiene 10 mutaciones en el dominio de unión del receptor, cosa que la delta solamente tenía 5. O sea, en general, Omicron ha duplicado las capacidades en la proteína pico y en la unidad de dominio, que tiene que ver con la recepción y la adherencia a la célula respiratoria. Entonces, ha vuelto mucho más transmisible
menor cantidad de virus, ahora sí puede contagiar a una persona que está susceptible y que no tiene una barrera de protección. Entonces la Omicron es una de las 5 variantes que el organismo internacional considera de preocupación. Así se dominó estas cuando hay un aumento de la transmisibilidad, como ocurrió en el país, hay un aumento de la virulencia, ¿no es cierto? La capacidad del virus de causar daño, hay una disminución en la efectividad de las medidas sociales y salud pública. A pesar de que estamos haciendo medidas, igual, y ahí están vacunándose y tratamientos, la enfermedad está dándose, ¿no? O sea, de forma rápida, porque también tiene que ver con los temas de la protección de la capacidad de la respuesta de las mascarillas. Los que estamos usando mascarillas solamente de tela no permite la protección suficiente. Una sola mascarilla de tela solamente protege contra Omicron 2%. Entonces la combinación tiene que ser con mascarillas que estén mejor utilizadas y los espacios estén más cerrados porque tiene mayor capacidad de penetración el Omicron. Por lo tanto, se ha vuelto mucho más transmisible. Para finalizar, si vemos dentro de lo que es la vigilancia genómica del INS, del Ministerio de Salud, tienen ellos una página que llaman COVID-19 secuenciamiento genético, y esas 2 vigilancias, la vigilancia aleatoria, que está en este primer cuadro, y la vigilancia especial. La aleatoria es que sacan muestras al azar a las personas en unas cantidades que se tienen en las regiones, y se dan cuenta que, miren, desde las primeras semanas epidemiológicas, hablando de la 34, existía Delta, existía Gamma y Lambda, ¿no es cierto? Pero luego con la preponderancia de la Delta, miren cómo ha ido creciendo y prácticamente en 6 semanas tenía 84%. Y en 10 semanas ya era casi 95%. Es decir, Delta, como era mayor capacidad, va a comenzar a desplazar a las otras variantes que ya tienen menos capacidad y se van quedando, y esta es la que sobrevive, ¿no? La que predomina. Y así ocurrió hasta la semana 51, 52, y miren qué ha pasado acá, que ya encontramos más Omicron, ¿no? Entonces, Omicron está creciendo en cantidad porque Omicron va a ser la nueva predominante de las variantes de SARS-CoV-2. Y la especial, la vigilancia especial, son aquellos pacientes que ya tienen una característica casi sugerente de la enfermedad, en la cual claramente se nota que ya prácticamente de la semana epidemiológica han estado ocurriendo, en este caso, de la semana 50, 51, 52 del primer año, prácticamente ya Omicron es el 100%, ¿no? Los casos que han tenido y que se han tomado pacientes hospitalizados, ya Omicron está dominando. Es decir, Omicron es la variante que va a predominar y no estamos seguros, pero posiblemente después de Omicron haya otra variante que aparezca que va a ser producto de las tantas replicaciones que han habido, y vamos a llegar a lo que llamamos una fase interpandémica, ¿no? Una fase en la cual ya la transmisión se va a seguir dando, las personas van a seguir infectándose, pero ya la severidad también va a seguir disminuyendo porque ya han tenido algunos cuadros de contagio, entonces ya la respuesta va a ser un poco más rápida y ya no va a haber tanta letalidad como el inicio de la primera y segunda olas que han habido en el Perú, u otras olas que han habido en diferentes países. En la cantidad de secuenciamiento han secuenciado 13.870 secuenciamientos genéticos y tenemos de interés 4.800, y la de preocupación, que son las que en estado Omicron y Delta, 8.301 secuenciamientos que han hecho, están registrados en la plataforma que les comentaba, y esto es hasta el 16 de enero de este año. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda en estos, digamos, meses por seguir? Es completar la vacunación con la tercera dosis de refuerzo y tenerla, seguir con las medidas de prevención, usando la mascarilla, pero la mascarilla, un tema común ahora en verano, recuerden que uno suda mucho y transpira. Las mascarillas, cuando se mojan, pierden su capacidad de protección. Entonces, se está viendo que las mascarillas la usan cada 4 o 5 días, esas mascarillas ya no sirven. Hay que recambiar la mascarilla por lo menos de forma diaria por la transpiración excesiva, por el calor, que va a permitir cubrir esa necesidad, ¿no? Igual son 2 mascarillas, igual de evitar los aforos, el lavado de manos, el alcohol. Y si hay una persona que está enferma, aislarse, esperar los 5 días para la prueba. Basta que 1 o 2 personas de la casa ya tengan la enfermedad para que los demás
si tienen sintomatología parecida, es seguro que tengan también ya la enfermedad. Entonces, no es tampoco, muchas personas han estado tomando las pruebas las primeras semanas pensando en el Omicron, al primero o segundo día sintomatología ha estado negativa, han estado en sus casas, y luego se han contagiado todos, y cuando se han vuelto a tomar la prueba está positivo. ¿Por qué? Porque la positividad no da inmediatamente. Recuerden que es un tema importante, por lo cual se han cambiado unas reglas dentro de la toma de muestras, que es entre el cuarto o quinto día de sintomatología para detectar si tienes o no el virus. Aparte, recuerden que también tenemos ahorita brotes de influenza, ¿no? Influenza ha ingresado también con fuerza, han escuchado también en la fluona, ¿no? Que es una combinación, pero no es que es una sola cepa o variante, sino que son combinaciones de enfermedad. Puede ser influenza más COVID, puede haber COVID más dengue, ¿no? Porque son dos diferentes mecanismos que puedan darse. Entonces, es importante ver enfermedades regionales que existen y cómo está la tendencia de las enfermedades para comparar e identificar claramente qué está pasando. Entonces, este es el panorama. Esperamos que la cobertura siga mejorando, pero igual se ha estancado en 80, 81. Hay lugares que están bajos, sobre todo Puno, Madre de Dios. Todavía no se han logrado coberturas por encima de 60%. Y hay que comenzar a focalizar estas regiones que tienen bajas coberturas para homogenizarlas y tratar de que los nuevos casos que haya no lleguen a temas letales que van a complicar la situación del país. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Manuel Loaiza. Si hubieran preguntas del público, les agradecemos que las puedan colocar en el chat. O Cintia, si va a haber micro para poder darles la mano, para poder aperturarles. Tenemos, por ejemplo, la pregunta del doctor Arana. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor Arana, ¿cómo está? Buenas tardes, Claudia. Mucho gusto. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes con el doctor Loaiza. Primeramente, yo quisiera felicitar al doctor Manuel Loaiza por su excelente exposición. Realmente me pareció muy buena. Yo quería preguntarle por qué se dice que el Perú ha tenido la peor gestión en el manejo del COVID-19 en el mundo. Hay Hay revistas muy serias, realmente muy conocidas como The Economist, que confirman dicha afirmación. Yo quería preguntarle por qué. Sí, gracias, doctor, por la pregunta. Dentro de las medidas que hacen cada análisis sobre la gestión, en este caso econométrico, tiene que ver con la capacidad de los recursos económicos y la respuesta que se tenía. Entonces, el Perú, a pesar de tener recursos económicos, digamos, mejor que otros países, la respuesta ha sido más limitada, ya que en el sistema, como usted muchas veces ya hemos escuchado, es segmentado y fragmentado. Es una debilidad que ya se viene jalando hace mucho tiempo. Hay algunas propuestas como trabajo con la RIS, por ejemplo, ¿no es cierto?, de hacer más territorial los espacios de trabajo, articulado con la seguridad social, con los privados y el MINSA. Y justo en estos momentos, cuando vieron la pandemia, encontró ese resquebrajamiento. Entonces, la respuesta fue bastante limitada y uno de los temas creo que fue clave fue el tema de cerrar el servicio de primer nivel de atención, ¿no? Donde a diferencia de Brasil se dio cuenta más rápido antes y comenzó a aperturarlos por el tema de la respuesta con el oxígeno, en los primeros niveles que podía regularse, y realmente ahí fue un mal tema también comunicacional, me parece. Entonces, a pesar de que tenemos recursos, hicimos más lentos los procesos. Aparte, igual, para el tema laboratorial solamente teníamos 2 laboratorios moleculares, ¿no? El INS y otro más que estaba en otro departamento, y las capacidades regionales eran bastante limitadas. Entonces, se tenían que ir mejorando las capacidades regionales para PCR, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacían? Que el laboratorio se demore 2, 3, 4 días y las respuestas eran tardías. Las plataformas igual se demoraron mucho más, entonces hubo una completa insatisfacción. Y el tema también comunicacional, creo que pasó de un tema técnico del ministerio a convertirse en un tema político, ¿no? Y creo que eso fue una de las enseñanzas que no pasó en otros brotes, pero en este fue netamente político, donde muchas decisiones, a pesar de que se decían que no, se hacían, y eso ha ocurrido. Entonces ahí ha habido un tema, y también el manejo cuando ingresan las Fuerzas Armadas, cuando ya lo toman esto como un tema de guerra, ¿no? Guerra contra el enemigo invisible.
Entonces, son otras medidas diferentes y muchas veces no se entiende el tema de la transmisión y la gravedad que existía, y ese es un tema importante dentro de las patologías infecciosas que se deben tratar para evitar este tipo de pandemias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Tiene varios mensajes felicitándolo por la ponencia. Tenemos una pregunta de Karen Santiesteban, donde le pregunta, doctor, si es necesario que a todo paciente sintomático respiratorio debe realizarse la prueba, ya sea molecular o de antígeno. Sí es importante, no es, a ver, dentro de la clínica, uno cuando hace el examen, la clínica es lo que prima antes que el laboratorio. Entonces, ahí dentro de la clínica hay algunas preguntas básicas que es la anamnesis, ¿no? Si ya tiene un contacto familiar que ya está con COVID y está positivo, ya sabes que ese paciente va a tener COVID y vive en tu casa, ya es prácticamente con esta nueva variante Omicron, es lo más seguro. Si no tiene, habría que hacerle una prueba o hacerle otras preguntas, ¿no? Entonces, ahí un poco se va detectando a quién hacer y a quién no, y también el tiempo de la sintomatología, no es hacerlo inmediatamente y no esperar 5 días por síntoma. Lo importante es que no vaya o informe al trabajo que está con la enfermedad y se saque la prueba porque tiene que igual remitirla, ¿no? Y si está positivo, toma los 10 días o si no tendría que reincorporarse porque también, como le decía, puede ser influenza. Igual la influenza también tiene 5 días más o menos el promedio de la enfermedad y dependiendo de las características de las personas se recupera más rápido o tiene mayor duración. Entonces hay que ver un poco ahí el cuadro clínico, las características epidemiológicas de la familia, los contactos que ha podido estar y sobre eso tomar la decisión de tomar o no la muestra. Ok. Esther Medina le pregunta, ¿qué opinión tiene sobre las mascarillas con fibra de cobre o con plata que en un momento estaban estudiando? Sí, es una buena pregunta. Al inicio, las mascarillas de plata y de cobre tienen sobre todo propiedades bactericidas, ¿no? Que tiene que ver más con el tema de infecciones nosocomiales. Son interesantes, pero son bastante caras, ¿no? Una caja estaba, creo, 200 soles, me parece, de 10 mascarillas. Entonces no tuvo mucha acogida porque este es un virus, más que una bacteria, entonces puede usarse, sí, yo creo que más en lugares intrahospitalarios y podrías usarlo, pero en general, 2 mascarillas quirúrgicas que estén bien puestas es suficiente para proteger. Es una alternativa, pero en general basta con las 2 tener o una KN95 y otra quirúrgica que cubre completamente. Sobre todo el tema es que si ustedes se dan cuenta bien cuando van en la calle y miren cómo usan la mascarilla, ¿dónde está? No está en el tabique de la nariz, lo tienen debajo de la nariz, ¿no es cierto? Entonces, ahí donde la mayoría están hablando y la tienen abajo, es una forma ya creo natural que se me cae, no lo tienen encima y ahí es donde se van contagiando. Bien. Kelly Casana le pregunta, con respecto al aislamiento, ¿considera oportuno la reducción del tiempo de 14 días a 10 días? Lo que se ha visto, el tiempo es por el tema de la transmisión. La incubación antes duraba más tiempo, ahora está durando entre 1 a 3 días. Por lo tanto, la respuesta pico va a ser el tercer o cuarto día del acné de los casos antigénicos, puesto que la prueba se toma el cuarto o quinto día. Prácticamente cuando ya al sexto día estaba bajando la enfermedad, entonces el tiempo se redució pues a 10 días, porque esta variante es súper transmisible, pero no tiene tanta, digamos, capacidad de enfermar más a las personas de lo que tenían las primeras. Entonces, pues ha bajado a 10 días, desde el inicio de la enfermedad hasta los 10 días que ya el paciente debería estar en remisión, ¿no? Bien. Eli Soto le pregunta, doctor, buenas tardes, excelente su ponencia. Con respecto al uso de la doble mascarilla quirúrgica, ¿qué porcentaje de protección nos brinda? Cuando estamos en el Delta, había un estudio del CDC que decía una mascarilla quirúrgica te protegía 42% y con 2 llegabas a 87%. Pero con esta del Omicron creo que ha disminuido. No tengo exactamente, no tengo el valor exacto de la protección. Es un poco menos, pero lo más importante del uso es, como les comentaba, no tanto el uso de la doble, sino es cómo lo están usando, ¿no? Y sobre todo en lugares ahora que aumentó la temperatura, el problema es que estamos usando la mascarilla, una mascarilla 2 a 3 días.
y ya están humedecidas. Aparte, cuando una mascarilla la dobla en 4, en 5, lo pone en su bolsillo, cuando va a almorzar, se dan cuenta, ¿no? La mascarilla la doblan en 4 y después la abren y se aperturar y cerrar, más la humedad, resquebraja y hace que los poros ya no funcionen y por ahí pueden ingresar. Entonces es importante tener una bolsita, una cajita donde no se doble tanto y cambiar la mascarilla de forma diaria, que sería el ideal, pero también es un tema económico, ¿no? De gastar todo el día mascarilla es un costo que se tiene que dar, pero es la única forma segura que no te puedas contagiar. Claro. María Vidales nos indica, buenas tardes, muy buena ponencia. Yo me tomé la prueba molecular y hasta ahora no puedo obtener el resultado. Bueno, eso es lo que Sí, nos pregunta. hay dos cosas. Si la toman en el ministerio, usualmente cuando toman en el Ministerio de Salud, el INS les da un número y pueden ingresar con su número telefónico, pero que ingresan a la página y ahí le dan el resultado, ¿no? O donde tomó en el centro tendría que preguntar si este resultado, porque está en una base donde aparece automáticamente y genera el resultado por internet. Ahí Claro. tendría que preguntar. Misael Maguía nos dice, buenas tardes, excelente ponencia, doctor Loaiza. ¿Qué tanto favorece el desarrollo inmunológico de los niños al aplicarse las vacunas relacionadas al COVID-19? Gracias, muy buena pregunta. Recuerden siempre que las vacunas lo que hace es activar de forma artificial anticuerpos, ¿no? O sea, te genera a estar alerta. Los niños ya per se, ya así se enfermen sin vacuna, van a responder, pero si antes hacía 2, 3 días de fiebre, ahora va a ser más que un solo día, ¿eh? Va a ser mucho más rápido y el niño va a tener mayor capacidad de respuesta. Es decir, si antes tenían un ejército de 5 personas para disparar, cuando ya ven el virus va a tener 100, ¿no? Entonces, la respuesta va a ser mucho más eficiente, por supuesto, y eso ayuda a que si el niño se enferma menos, tiene menos fiebre, hay menos hidratación, menos problemas y complicaciones, y por lo tanto, si tiene una comorbilidad va a evitar que esto lo pueda complicar. Bien. Finalmente, Marisol Salazar nos pregunta, para atender a un paciente con esta variante, ¿cuál sería el manejo ya que es muy contagiosa? Asumo que habla de la Omicron, ¿no? Sí. Bueno, igual cuando está en el tema hospitalario, sobre todo, es igual mantener la precaución, ¿no? Que incluye completamente los EPP, hasta las gafas para los ojos, la mascarilla, que es ya la N95, ¿no? El permanente cuidado. Se ha visto en los estudios que se han hecho, usualmente los que se contagian, más que en las UCIs, se están contagiando en los servicios generales, ¿no? Y a veces había un grupo bastante importante que son los trabajadores de limpieza, que son los que a veces han tenido menos precauciones y a través de ellos han comenzado a tener los casos. Los de UCI son los que menos se han contagiado en general, hablando en población macro, porque son los que más cuidados han tenido en ese proceso. Entonces es importante mantener y sobre todo que los stocks sean completos. Ha habido también problemas con los stocks que habían, por ejemplo, tallas muy pequeñas y que no cubrían las capacidades que tienen las personas y eso también era un problema. Entonces tiene que haber equipos completos para que puedan seguir con esta rutina, ¿no? Que ya se debe volver de forma rutinaria para lograr evitar cualquier infección intrahospitalaria que se pueda igual con el manejo de COVID. Bueno, acá tenemos dos últimas preguntas, ¿sí? Si no, no vamos a dejar al doctor. Nos dice, un niño con COVID, ¿cuánto tiempo después puede vacunarse? Muy buena pregunta. Esta varias veces esa pregunta. Usualmente cuando uno tiene COVID, lo que están dejando que pase, como tiene COVID, prácticamente son 10 días, a la tercera, cuarta semana podría vacunarse, tratando de evitar cualquier concomitante secuela que pueda quedar. Lo ideal es que al mes pueda vacunarse y tener el refuerzo, ¿no? Per se ya tiene, si ya tuvo COVID, ya va a tener el anticuerpo, pero la vacuna va a seguir estimulando para que se produzca este anticuerpo natural más artificial, le va a dar un mayor espacio, pero usualmente se está diciendo que es al mes más o menos, ¿no? Después de la enfermedad. Bien. Nicolasa Flores nos dice, ¿recomienda el uso de antibióticos para atenuar los síntomas del Omicron? Esa es una pregunta muy frecuente y a veces confundimos. Recuerden que el virus no es una bacteria. Cualquier medicamento que yo tome, el virus no le va a hacer nada. Lo que pasa es que nosotros todos tenemos en nuestro cuerpo también bacterias que están en nuestra garganta y en nuestra boca.
Entonces, esas bacterias, cuando hay un virus, la respuesta inmune disminuye en nuestro cuerpo. Por lo tanto, esas bacterias que están en tu garganta y en tu boca pueden ingresar y colonizan, ¿no?, la tráquea, la faringe, una faringitis, una laringitis, una neumonía, pero no directamente por el virus, sino también por la neumonía. Entonces ahí tomas un antibiótico, pues que toman acitromicina como forma profiláctica, digamos así, pero no es lo recomendable, ¿no? Lo importante es ver cómo están los cuadros que puedas tener. Entonces, lo más importante para un tema viral es tomar un sintomático y tomar sobre todo una buena hidratación. También se recomienda, por ejemplo, enjuagues gingivales como esto con listerina, para evitar la carga que te hace en la garganta. También pueden hacerlo de forma regular. Se han visto algunos estudios que sí facilitan o disminuyen la carga que tienen en la garganta, ¿no?, de los virus que pueden haber, igual de bacterias. Entonces, podría ser una forma, pues un paciente que tiene una complicación respiratoria sí debería dársele el tratamiento antibiótico. Entonces, lo que pasa es que cuando hacemos mucho uso de medicamento antibiótico, estamos creando resistencia bacteriana. Y cuando tengamos alguna enfermedad, acitromicina ya no nos va a hacer nada porque todos hemos tomado como si fuera paracetamol. Y ese es un problema a nivel internacional, ¿no? Entonces, hay que ver justamente qué medicamento vamos a tomar. Porque no solamente acitromicina, también tenemos otros medicamentos que también pueden servir para una infección. Entonces ahí tiene que verse el cuadro clínico del paciente, el antecedente que pueda tener y ver realmente cuál es el costo-beneficio del antibiótico o no, si le va a hacer un efecto realmente de verdad o es... A veces uno toma un medicamento, pero no es que ya lo tomó el HIV, sino que ya está en la fase bajal. Recuerden que dura 4 o 5 días, al sexto día la enfermedad va a recaer. Tome lo que tomes, al séptimo día está sano. No es por el medicamento, es la historia natural de la enfermedad que va a ocurrir en tu cuerpo. Bien. Finalmente, Esther Medina nos pregunta, ¿qué secuelas quedarían luego del contagio Delta y recontagio con Omicron en las personas? Usualmente es una persona leve, te da una sintomatología leve, respiratoria, no pasa nada, pero si vas a cuadros clínicos, los que van a UCI sí tienen cuadros concomitantes porque hay que ver qué sistemas afectan. Sobre todo tema respiratorio, que es importante, que tienes que ir a una terapia respiratoria para nuevamente compensar el tema pulmonar, el tema de rehabilitación, porque como estás postrado en cama más de 20 días, no puedes ni caminar, has perdido peso, rehabilitación para caminar, entrenamiento respiratorio, y ver sobre todo si tienes alguna patología de fondo, problemas cardiovasculares, hematológicos, para ir controlándolos. Entonces implica un tratamiento de rehabilitación post-COVID que no sabemos exactamente cómo está pasando, qué ocurre. Hemos tenido oportunidad de algunos establecimientos y ver que realmente hay muchos pacientes que llegan después con dolores de pecho, con disnea, ¿no?, y tienen que entrar a rehabilitación para recuperarse de esa capacidad que han perdido por el COVID. Pero más allá, las personas que sí tienen una cosa simple, se recuperan rápidamente. Lo importante, como les decía, es lo más importante, ¿no?, la vitamina O, que es la vitamina O, y a comer bien y hidratarse es una parte importante para tener una mejor capacidad de respuesta inmunológica. Muy bien, muchas gracias, doctor Loaiza. Siempre es un placer escucharlo, sobre todo en estos temas tan de actualidad, ¿no? Y sobre todo para la salud de la población. Muchas gracias nuevamente por la apertura que siempre tiene de acudir siempre al llamado de la escuela. Nuevamente, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Claudia. A usted. También quería informarles a todos los asistentes que estos y otros temas se tratan en el programa de la Maestría de Gestión en Salud. Va a tener un nuevo inicio, la maestría, este 28 de febrero. Encuentran ustedes en este afiche la inversión en el programa de maestría y los datos de la ejecutiva de ventas los pueden encontrar en la parte inferior, la señorita Luz Guamán. Encuentran su teléfono y su correo electrónico donde la pueden contactar si tienen algún familiar o si están interesados. También se están colocando sus datos en el chat para los que quieren copiarlo. Muy bien. Muchas gracias con todos y será hasta una nueva próxima oportunidad. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.